¿En dónde estás? Te estoy preguntando. Casi me muero. ¿Cómo anda? ¿Bien por esta pastilla que me dan? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, si arrancamos. Acá estamos. Mira Brancatel, hay que llegar antes, Brancatel, ¿eh? ¿Usted dónde trabaja? ¿En América? ¿Eh? En América. En América No. estuvo. ¿América es esto? América es todo, sí. ¿Eh? Todos América. ¿Cómo toda América? Se te ganó de manos. Bueno, Se si pudrió. te querés ¡Por ir, América! si te querés ir, si llegaste tarde y te querés ir. Acá no retenemos a nadie ni a nadie. La puerta mide 5 metros. Miren, como le digo, siempre 7 creo que mide esto. Chau, chau, Para todos adiós. va esto, ¿eh? Para mí también. Gracias por estar ahí, buenas noches. Así arrancamos todas las voces en este programa único, indiscutido, o discutido también, apasionadamente intratables. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Gracias por estar. Grandes invitados para una gran noche que tenemos toda por delante con vos, por supuesto. Presenta el primer informe. La tormenta Odebrecht, cada vez más cerca. Mientras se espera la información de Brasil con los nombres de los políticos que habrían recibido coimas, macristas y kirchneristas se tiran carpetazos al respecto. ¿Odebrecht abre la caja de Pandora? El gobierno pretende que la empresa brasileña le devuelva al menos los 35 millones de dólares que pagó de coimas. El gobierno le dijo ayer a los ejecutivos de Odebrecht que si quieren seguir trabajando en la Argentina, tienen que dar el nombre y apellido y número de cuenta de cada funcionario coimero. Frente a la inactividad de la Procuradora General, lamentablemente pasaron meses, no se registraron avances y en esa línea fue que tomamos el liderazgo de avanzar. Tema Odebrecht, no tengo mucha fe en eso porque Gil Carbó tiene camiseta partidaria puesta, no es una procuradora independiente. Ella va a tener una información y va a poder hacer algo con la información. Digamos. Entonces me parece que va a haber una presión enorme para que la información se conozca y ella actúe. ¿Hay lugar a que políticamente juegue con esa información? Y no va a tener mucho más remedio, ¿no? Y se va a sentar arriba, la va a guardar 2 años, no va a poder. La reunión de Odebrecht con el gobierno fue fría. Fue durísima la reunión. Fue durísima. Queremos que Odebrecht diga quiénes fueron los funcionarios del gobierno kirchnerista que recibieron los 35 millones de dólares de soborno. Dicen que nosotros tenemos que ver con Odebrecht. Ellos son socios de Odebrecht. Son socios de Odebrecht en el soterramiento. Es Macri el que tiene que dar cuenta de la relación con Odebrecht. Big Bang News. Los negocios del Corcho Rodríguez detrás del caso de coimas en Brasil. El exnovio de Susana Jiménez es uno de los argentinos que podría estar implicado como lobista de la constructora brasileña. Fui asesor de Odebrecht 4 años. No fui un valijero, no fui un lobista, no fui un intermediario. Yo asesoré a la compañía y desarrollamos varios proyectos. Yo a la compañía entré a trabajar en 2011, 2012 más o menos. Nunca estuve en la negociación de contratos. ¿Cuál es tu relación o era tu relación con López? Ninguna. Es más, muy mala relación te diría, como la tenía en las 4 reuniones que yo habré estado. Bueno, a ver, vamos a pasar las cosas en limpio, porque obviamente que todos los medios apuntando al Corcho Rodríguez. Acá más allá que se habla del Corcho Rodríguez, y no vamos a hablar de los que verdaderamente tienen responsabilidad importante en este tema. Es decir, al Corcho Rodríguez lo tienen a los medios también, más allá de lo que haya hecho o no, porque es una persona que está vinculado con gente famosa, está vinculado con gente muy famosa. Pero acá los pescados grandes son otros. Buenas noches. Era como lo de Rossi, ¿no? Vos tenés dos maneras de tomarte este caso. La manera frívola, divertida, marketinera, que es caer en los personajes mediáticos, o ir a los tiburones grandes, como vos dijiste recién. Lo de Corcho Rodríguez hay que investigarlo porque aparece mencionado en el celular de José López, nada menos que el exsecretario de Obra Pública está preso de Cristina Fernández de Kirchner, nada menos que por ser intermediario de Odebrecht con el Ministerio de Planificación, Julio De Vido. A mí me interesa más concentrarme en los grandes, ¿no? En quiénes eran los que recibían la coima y los que pagaban. Acá hay dos grandes nombres, uno es Julio De Vido y otro es Ángelo Calcaterra. Claro. El primo del actual presidente Mauricio Macri. Por eso esta causa, lo decimos siempre, pone nervioso al kirchnerismo y al macrismo. Te quiero dar un dato. Solo 4 países en el mundo no firmaron el acuerdo con... Por eso, pero repito, o vuelvo a lo que yo decía hoy. Si nos quedamos nada más que en el Corcho Rodríguez, estamos como, digamos, en lo chiquito. muy por arriba. En lo sí, chiquito. Sí, no me parece justo tampoco. Porque, esto? Digamos, hablemos de... Del funcionario público, más claro. que fundamentalmente. Hablemos de todo igual, sí, por favor. Solo 4 países no firmaron el convenio original con Odebrecht. Angola, Ecuador, Venezuela y Argentina. Para mí, doble responsabilidad. Uno, Alejandra Gil Carbó, que es la procuradora la que tenía que impulsar esto, y también el gobierno de Macri. ¿Por qué? Y yo creo por lo que estamos diciendo, porque pone nervioso a mucha gente.
A partir de hoy... Pero Macri le tira el fardo y la responsabilidad a Gil Carbó. A Gil Carbó. Y Gil Carbó dice, pará, el Ministerio de Justicia nunca se ocupó tampoco de esto. ¿A partir de cuándo se pusieron las pilas los muchachos? De que Elisa Carrió tiró ese famoso tuit el otro día diciendo, están protegiendo a ¿Para qué lo tengo? ¿Cómo andás, Gustavo? Buenas bien, noches. Muy bien, gracias Gustavo, por la invitación. Bueno, vos sabés mucho de todo esto. Contanos fácilmente cómo podrías explicar una causa que hace temblar al poder de gran parte de América Latina, ¿no? Bueno, primero hay que remontarse a la época donde se firma el acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público brasilero, 1 de diciembre del 2016. Por eso los 6 meses que se vencen hoy. Hay una cláusula que determina que debe mantenerse el sigilo de esa investigación para todas las operaciones del exterior por 6 meses. El problema es que dentro de ese acuerdo menciona claramente que aquellos países que accedan a la información solo podrán tener acceso a ella si se comprometen a no utilizarla contra los ejecutivos de la compañía. Y no es solamente los 78 arrepentidos, porque dentro de los 78, Santiago, no hay ninguno que haya trabajado en Argentina. Es los 78 arrepentidos, la gente que se llama adherentes y prepuestos. Por ejemplo, un proveedor de Odebrecht que sabe algo y lo cuenta. En Brasil, ese proceso es el proceso madre, y a partir del cual se firma luego el proceso con Estados Unidos y Suiza. Entre los tres llegan a ese acuerdo. El problema es que, en función de lo que se está mencionando, es todo humo. Porque lo que está dentro de las declaraciones de los 78 arrepentidos hasta el día de hoy es sigilo de la Corte Suprema. Es secreto, claro. No hay nombres, no hay corcho, no hay debido, no hay nada. Debido apareció en Petrobras, Lavallato. Y Odebrecht es una parte importante de Petrobras. Uno llega a esos nombres siguiendo un poco la ruta de las obras, ¿no? Sí. Que se han hecho. Es un poco a la inversa. Es cierto que aún los nombres la justicia no los ha dado a conocer. Ahora, ¿por qué es una causa que preocupa tanto y pone nerviosa a tanta gente? Y por otro lado, cuando se habla de 35 millones, para semejantes obras, ¿no es un vuelto? Es que es por lo menos. Es el retorno. Por lo menos dice. Es el retorno. La cláusula 48 del acuerdo con Estados Unidos dice que la empresa pagó por lo menos 35 millones. Lo curioso, Santiago, es que pagó entre el 2007 y 2014. Claro. Si Corcho empezó a trabajar en el 2011 o 2012, difícilmente participó del contrato, porque el contrato se firmó en el 2008. Quiere decir que la empresa pagó para firmar el contrato 2007 y 2008 y para cobrar después del contrato 2008 y 2014. Para las autorizaciones, porque el sistema, dicho en rumor, que era no cobrabas todo a la adjudicación, sino que iban pagando en cómodas cuotas y por eso no te demoraban los certificados de obra. Ahora te digo por qué pone nervioso a los dos. Primero porque puede traer cola con funcionarios de la época, claramente, y Gil Carbó tiene una línea próxima al kirchnerismo. Por el lado del gobierno actual, porque Calcaterra, a través de IEX, era socio de Odebrecht en una de las operaciones. El soterramiento del Sarmiento. Claro, habían Entonces, conformado una unidad funcionarios. transitoria de empresas en las que IEXA formaba parte, estaba asociada a Odebrecht en esa obra que justamente es la obra que menos ejecución tiene realizada, un 3% solamente. Entonces, por ser de ese interés, es que también uno podría preguntarse, bien, Gil Carbó no avanzó, el gobierno está buscando hacer un acuerdo con Odebrecht, pero ¿corresponde que el gobierno haga un acuerdo con Odebrecht o debería todo ir por la vía judicial? Yo pienso por Gil Carbó, ¿no? Es como, todos quieren narrar los datos. Bueno, pero Gil Carbó tiene la obligación, más allá de lo que le convenga o lo que sabés, sienta. bueno, a ver, ya sabemos cómo es. A mí pero no sabemos nada. Lo que me parece importante es, por un lado, que se reconoció que hubo sobreprecio. Militante, que vos ¿Pero militante de qué? Del kirchnerismo. ¿Qué me importa ese kirchnerismo? Si fundó Justicia Legítima con Garrigós de Rebori, lo ideal sería lo que decís vos. La procuradora, la jefa de los fiscales, tiene que ser independiente y que todo prospere. Pero ¿cómo? Si ella se pone la camiseta del Frente para la Victoria, ¿va a hacer cosas que molesten a Jaime, a Debido, a los funcionarios de la obra pública? Una de las causales de juicio político contra Gil Carbó tiene que ver con una causa en la que ella intentó salvar a Lázaro Báez a través de uno de los fiscales al que le sacó directamente el expediente de la investigación a Lázaro. Eso pasó durante el kirchnerismo con la procuradora, que también hay que decir, votó todo el arco opositor y oficialista, menos Elisa Carrió, en el Congreso, porque su cargo, que es vitalicio, es con acuerdo del Senado. Todos la votaron porque venía con pergaminos académicos después del desastre de Reposo importantes. Bueno, después se convirtió en una militante del kirchnerismo y en
en la justicia operó permanentemente para tapar los casos de por corrupción. favor, ¿qué crees que va a suceder con todo esto? ¿Crees que va a pasar finalmente algo que veremos a la luz de la justicia o va a quedar como una de las tantas causas impunes? No, para mí va a demorar. Porque Odebrecht no le va... Pero va a demorar porque, primero, imagínate que mañana... Este programa no hemos resuelto nada, no sabemos nada. No, estamos igual que hace 4 años, sí. Pero vos fíjate, hasta ayer al mediodía, que yo coloqué en las redes sociales que no iba a llegar la información hoy, no había un interlocutor de Gilles Carbó en el Ministerio Público brasilero. Esto hace 6 meses que se viene haciendo. Viajan mañana los fiscales, no van todos, no van los 4 más Sergio Rodríguez. Si no firman todos el acuerdo de aceptación del término de Odebrecht con el Ministerio Público, la información no la puede sacar. Y tienen que comprometerse a no utilizar esa información contra la gente de Odebrecht. Entonces mi pregunta es, si vos vas a agarrar la información del Ministerio Público brasileño, que te lo van a dar crudo, en portugués y como ellos quieren, y no puedes utilizarla contra la empresa, ¿no es más fácil hacer el acuerdo con la empresa que la empresa te va a decir mañana a quién le pagó, cómo le pagó, cuánto le pagó y cuánto le pagó? Bueno, pero la jurisprudencia argentina, Gustavo, también tiene sus limitaciones. Ahora, lo que sí podría hacer el Ministerio de Justicia, y creo que Garabano tiene la posibilidad de hacerlo, es ir a los Estados Unidos, porque la Argentina tiene una suerte de acuerdo de cooperación en materia de temas penales, y la causa Odebrecht en la justicia estadounidense está con la misma información que, tengo entendido, tiene Brasil. Para que lo vemos al presidente de la Nación, habló hace un rato de todo esto. ¿Qué va a pasar con Macri? ¿Macri quiere o no quiere? El presidente dijo lo siguiente, mirá. Todavía no sabemos nada y la verdad que lo triste para mí como presidente, como gobierno, que hemos asumido un compromiso desde el primer día con la verdad y que la verdad como instrumento para terminar con la impunidad, es que seamos producto de la inacción de la Procuradora, uno de los 3 o 4 países que, habiendo sido afectados por este modus operandi de Odebrecht, no firmamos un acuerdo de primer nivel como lo hicieron Perú, Colombia y todos los demás países, que eso les permitió ir personalmente, tomarle declaración a Emilio Odebrecht y clarificar todos sus temas. Los únicos países que no firmaron eso, tengo entendido, son Angola, Venezuela y Argentina. Y Ecuador. Somos 4 países de 13. Entonces, una vez más, ratifico que el compromiso de mi gobierno es que se sepa en cada caso qué es lo que pasó y que se acabe con la impunidad. Y en este caso lo que queremos saber es, dado que ya confesó Odebrecht haber pagado 35 millones de dólares, que se diga a quién le pagó. Y tenemos una procuradora que se ha dedicado a crear cortinas de humo para que se investigue al director de la AFI, que en ese momento era un ciudadano brasilero y que no tenía ninguna relación con el gobierno argentino, o a otras empresas, cuando lo que estamos acá hablando es, hay una empresa que confesó haber pagado y hoy todavía no sabemos a quién le pagó. Y esperamos que en los próximos días, semanas, seguiremos actuando y presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad que ha manejado toda la causa la Procuradora hasta el día de la fecha. Sí, Claudio, por favor. Por favor, sí, un minuto, sí. Vengo de esa jornada, justamente. Claro. Fue bastante contundente. Este párrafo fue uno de los párrafos centrales, pero hubo 2 o 3 momentos de definiciones así medio fuertes. Yo me voy a sumar al comentario que hacía recién Gustavo. Hay que ser de prudentes a escépticos como mínimo. Aún si se desentrañara esta bola y se lograra la colaboración y se tradujera al portugués, etcétera, la información que tiene la justicia brasilera de lo que nos importa a nosotros es poca. Y no va a servir, lo digo ya, para que lo recuerden todo, no va a servir para condenar a nadie. Entonces, cuidado, porque puede ser otra manera de distracción. Si nosotros venimos con un papel, por más oficial que sea, donde el señor director de Odebrecht, San Pablo, digamos, yo le pagué 7,5 millones de dólares al señor debido, ya que lo tenemos ahí en imagen. Bueno, ok. ¿Y qué más? ¿Y dónde fue? ¿Por qué obra fue? ¿Hubo intendentes metidos? ¿Hubo otras empresas? No, eso al juez brasileño, esa información no le interesó, no la preguntó porque para su causa penal no era conducente, sino él tenía que ver
el dinero brasileño, ¿dónde fue a parar? Pero ¿puede un fiscal, como ya ocurrió con Meireles, argentino, tomar una declaración a alguno de estos testigos que aparezcan en la documentación que les den para... No puede. No. Pero además puede mentir. Porque no está este acuerdo firmado. puede mentir. Pensá que estas 77 personas fueron renunciando a sus garantías constitucionales de declarar contra sí mismos, o sea, renunciando a sus derechos para poder destrabar esto. Hay un momento que Odebrecht lo que quiere es seguir trabajando, está en pastó de coimas todo el mundo. Pero quiero hacer vos, Carolina. ¿Qué le pensás que le sucede a la gente que está viendo el programa y siente que nuevamente la política lo estafa, la justicia lo estafa y a la larga no termina pasando absolutamente nada? Lo mismo que te pasa a vos. Hay desánimo en la gente porque la gente que va, que paga sus impuestos, lo que decimos siempre, el ciudadano de a pie, el ciudadano común. Pero acá hay una metodología que excede a Odebrecht. Acá hay una metodología impuesta durante muchos años de la intermediación. No importa si se llama Jorge Rodríguez, si es la Cámara de la Construcción, la Cámara de Fabricación de Maquinaria Agrícola. Va a ser muy difícil, porque además Odebrecht, y esto debe saber mejor Gustavo, en paraísos fiscales hay miles de cuentas fantasmas, que eran las cuentas que enviaban la coima, la gorjeta o como se llame, la propina, a aquellos que malversaban los fondos públicos, porque de eso estamos hablando, de lo que nos pasa a los argentinos hoy, consecuencia de todo el dolo que se produjo durante todos los últimos años y de esta práctica. Pero además Odebrecht tiene 3 contratos de obra pública con Argentina. ¿Fue la única obra que hizo Argentina en 10 años? Pero Gustavo, Sí. y si hacemos como Perú, pues yo veía a Kuczynski el otro día en un discurso que dio en cadena nacional en Perú, útil la cadena, ¿no? Y puso un límite, dijo, decretamos la muerte civil, el que lo encontramos no tiene un laburo público más, tenemos 2 expresidentes que están comprometidos, Ollanta y Toledo, que está prófugo de hace un montón de tiempo, tenemos que cambiar de verdad, el 98% de los peruanos son honestos. Acá en la Argentina, más allá de lo que plantea Carolina, que hay una parte de desánimo, hay una enorme parte de la sociedad que es cómplice. Y se siente orgullosa que no se descubra nunca nada y que no toquen algunos funcionarios que disfrutan la guita que ellos no tienen. El otro día la Nata lo dijo acá. Hay fanatismos, tanto de un lado como del otro. No, pero es la dirigencia política que se cuida. Hay fanatismos que generan que la gente se ponga ciega y que no quieran ver, no me muestres lo de Cristina o no me muestres lo de Macri también. Claro. Están tan enamorados del proyecto en cuestión que no quieren ver la corrupción de unos y de otros. 30 y 30, ponele. Sí, a ver, te quiero dar un ejemplo. No, pero hay una diferencia, ¿no? El tema es, cuando sos gobierno y hay un hecho de corrupción, ¿cómo te plantás desde el poder? Sí. Nosotros no podemos comparar al gobierno de Macri, al gobierno de Cambiemos, con el gobierno de Cristina. Si de un gobierno que contrataba las líneas aéreas del Estado para los hoteles de la presidenta, que cuando hay supuestos conflictos de intereses, la primera decisión fue el dictado de decretos para esclarecer ante la eventualidad de un conflicto. No podés comparar la decisión de este gobierno con una Gil Carbó, que es de justicia legítima y milita, es una mujer del Frente para la Victoria y pisa todo lo que se pueda avanzar, con la decisión de Germán Garabano como ministro de Justicia, el propio presidente de la Nación, de avanzar en la investigación. Y eventual, no hablamos, ¿sabés por qué? Porque acá se habla de Macri por Calcaterra. Sí. Bueno, pero vos tenés un presidente que dice que se investiga. Y si Calcaterra tiene algo que ver, y se hará cargo Calcaterra, que se investigue. Es muy distinta cómo se planta este poder de la Argentina hace algunos meses. Sí, pero ustedes como senadores, ¿no? Vos sos senador. A mí lo de la sociedad te diría que me importa, pero relativamente. Más me importan los representantes que tenemos en el Congreso. La ley de responsabilidad empresaria no sale todavía, recién ahora la están haciendo avanzar, que tampoco serviría para este caso porque no podría aplicarse retroactivamente, que permitiría que alguien, una empresa, vaya y declare ante la justicia si pagó coimas, etcétera. No está. La extinción de dominio tampoco. La ley del arrepentido salió con muchas limitaciones que tampoco te permite como instrumento jurídico. ¿Por qué no sale? No, pero Luis, aclaremos lo que plantea Débora, que es muy bueno, porque todo el mundo entiende la extinción del dominio. ¿Ustedes tienen en el Senado frenado, no digo todo porque habrá gente, y yo sé que vos sos honesto y que buscás transparencia, están frenando la posibilidad, devuelvan lo que se afanaron? Entonces le están dando desde el Senado de la Nación a todos los corruptos que se han llevado gran parte de Argentina una impunidad brutal. Entonces generemos la ley, porque si no el Senado argentino
no aquí el senador, sino los que están ahí adentro, la mayoría terminan siendo cómplices de un sistema donde la sociedad ve cómo la guita se va y aplaudimos a los ladrones. El tema pasa quiénes son los que pisan el proyecto. Nosotros, vos sabés que no tenés mayoría en el Senado. Bueno, ¿quiénes contalo. pisan el proyecto? Claro. Los hombres que pertenecieron al gobierno de Cristina, al gobierno que se fue. Hay obras no muy les claras donde interesa, se ve es el una sistema cuestión de política negocios. que la gente lo tiene que saber. Esto es tan claro como cuando debatimos y hablamos de los fanatismos y de los sectores. Cuando escuchás a un kirchnerista, hablo de un kirchnerista, va a defender lo que hasta ahora venía sosteniendo del proyecto P. Cuando escuchás a un macrista, ninguno tiene nada que ver, la culpa es del proyecto anterior, investigar no quiere investigar, pero sin embargo pasan cosas que no permiten que se investiguen, se hablan de sociedad, lo dijo hasta el propio Lanata y la intervención del presidente. Diego, perdóname, pero ¿a quién vas a defender? Perdóname, yo te hago una pregunta, ¿a quién vas a defender? ¿A López? ¿A Jaime? No estoy defendiendo ni a Jaime esto no es ni a López. ideología, Estoy defendiendo no a es ninguno de los dos. ideología. Déjame terminar Ya y no lo mezcles sé. las cosas y no me embarres a mí porque yo no estoy diciendo Pero absolutamente yo nada no de te eso. estoy embarrando, Lo te que estoy haciendo diciendo- una pregunta porque vos lo No quiero trasladas más a un preguntas, campo no, ideológico. estoy exponiendo, no estoy para que me hagas preguntas vos. Perdóname, no quiero más preguntas. Para. Bueno, Pero si quieres ser invitada. Pero quiero Vino lo que porque opino, le no lo invitamos que ella me nosotros. quiere preguntar. Pero no te ¿Y cómo puedo te va a preguntar, preguntar. un periodista? Pero no me deja terminar mi idea. A ver, por favor, termina. A Carolina le invitamos nosotros. Sí. Está bien, pero si vos decís que opino del tema, no quiero que me Está preguntes perfecto. Ahora te va a hacer una pregunta cuando termines. Lo Pero que estoy vivimos de los diciendo- invitados que vienen al programa. Cuando termine entonces mi exposición, que no me corte la mitad, si no, no van a entender lo que yo estoy diciendo. Se desubicó. Estoy diciendo que si hablamos de corrupción, hablemos todos y también háganse cargo cuando dicen que Odebrecht no quiere o no se va a avanzar nunca porque implica y preocupa al gobierno actual y al gobierno anterior. Cuando hablamos del gobierno actual y de todas las empresas que participaron de la obra Pero lo pública. escuchaste al presidente. Estamos hablando del tema... Pero es verdad. Pero querido, A mí me parece decisión. que de lo que estamos hablando, en realidad es de las trabas legales que hay que pueden hacer que todo este proceso se dilate. Por ejemplo, a partir de hoy se abren los datos. Primer traba, si no viajan todos los fiscales, nos estaba contando Gustavo, no se puede firmar ese acuerdo. Segunda traba, existe también un pacto de que no se difundan No esos quieren datos. que se averigüe porque están ellos implicados, está este gobierno es un implicado, por pedido de eso la nunca se va a justicia saber. brasileña. Tercera traba, el gobierno está, por un lado, negociando dame con la papa Odebrecht, pero que frita. cuando uno ve y lee de qué se trata esa negociación, le Está está el gobierno pidiendo a implicado. Odebrecht que firme una carta diciendo cuáles fueron los sobreprecios. Y Odebrecht dice, me parece a mí con lógica, nosotros no estamos diciendo que pagamos sobreprecios, estamos diciendo que pagamos coimas, no nos vamos a imputar en un delito externo al que ya venimos hay una hablando forma- en el Diego Diego está diciendo otra cosa. A mí me parece que Diego Piden está inmunidad. planteando algo diferente, que respecto de que los macristas o que con el fanatismo piensan, bueno, nosotros no queremos que se abra el tema porque nos salpica y los kirchneristas lo mismo. Pero hay una diferencia, Diego. Las coimas, esto es un dato objetivo, ¿sí? Que no creo que no puede estar atravesado por ningún fanatismo. Las coimas se pagaron entre el 2007 y el 2014. ¿A qué empresas? Perdón, espera, empresarios ¿Qué empresa corruptos, la pagó? para Sí. empresarios ¿Qué corruptos hay funcionarios? de ¿A qué todos los funcionarios? colores. Amigos de Macri, Vino Jaime. socios de Macri, amigos de Cristina, amigos de Vido, empresarios que pagaron coima, hay de todos los colores para Igual repartir uno a no todos. vota Ahora, empresarios. funcionarios, Uno vota funcionarios funcionarios. corruptos, Déjame agregar una- funcionarios corruptos, solo hay kirchneristas, por una razón obvia. Fue entre 2007 y 2014. Entonces, eso me parece que tenemos que poder ver, sí. consensuarlo. Victoria, buenas noches. Buenas noches. Te escucho, por favor. No, la verdad, Santiago, que un poco comparto lo que dice Diego. Me parece que hay algunas palabras que resuenan acá en el estudio que tienen que ver. Cuando hablamos de corrupción, hablamos inmediatamente del kirchnerismo. Y cuando hablamos del macrismo, acá se expresa una generalidad que es el conflicto de intereses. Entonces me parece que la sociedad que nos está mirando del otro lado, más allá de esto que es preocupante y que creo que todo ciudadano está esperando que avance la justicia, le preocupan hoy en la Argentina una cantidad de cosas que yo acá no las veo reflejadas y que tienen que ver con que efectivamente hay problemas graves. Mira, lo veo ahí a Johnny que le encantan los números y la verdad que los últimos datos del INDEC con respecto a la baja de la producción industrial en la Argentina es un dato que le preocupa a todo aquel que nos está mirando. Porque si bien quizás no tiene Pero acceso vos a que mirarlo... sugerís que no hablemos de bajó esto. la- no, estoy diciendo que me No parece lo está diciendo, no lo está súper sugiriendo. interesante que se hable, pero Está diciendo efectivamente Callamos y decimos- quizás no lo pueda resolver ni siquiera el propio presidente. nada. Pero hoy el título Tiene que para avanzar la verlo que justicia. El Odebrecht presidente era sí Odebrecht. puede decidir No sobre era. cuestiones que tienen que ver con lo que le preocupa a lo que nos están Pero el mirando. costo de la corrupción, madre, Tiene son las que ver cosas que con me el faltan. escándalo de Es que es el corrupción que, que claro. desató el Sí. caso Lavallato, el caso de Claro. Se discute acá y en el mundo, no es cuestión de kirchneristas. ¿Por qué? Porque es un escándalo tan grande que en países ha generado que se termine, que no se Saboya pueda dijo joder que no hay más. nada que vaya a resolver. Está muy bien, Santiago. si no tiene que ver- él está hablando de las maniobras Pará. dilatorias que se pueden dar en la Minuto, ya voy. justicia. Le voy a decir una cosa No de una la primera, voluntad Victoria, política. Victoria.
la corrupción no es ni kirchnerista, ni Claro. la corrupción es corrupción. Corrupción. Porque la corrupción es plata de la gente. Así que no es ni de unos ni de otros. Y aparte citamos al caso de Vido y también dijimos Calcaterra ligado pero hay una directamente a diferencia, la Santi, hay una diferencia, aportar un hay una dato. diferencia y yo marco lo que vos planteaste hace un rato. Nosotros votamos funcionarios. Claro. No votamos lobistas y no votamos empresarios. El señor Rodríguez y la justicia lo tiene que llevar como lobista, me importa un pomo. Problema del señor Rodríguez y el señor Calcaterra lo mismo. Si el señor Calcaterra entró en un hecho de corrupción, lo tendrá que aclarar ante la justicia. A mí lo que me preocuparía es que los funcionarios de Macri estén involucrados en llevarse la guita o que Calcaterra haya utilizado algún tipo de recurso para dárselo a Macri, que es quien nos gobierna en estos momentos. Entonces me parece, y yo divido, a mí no me deja conforme la gente de ningún partido político que cree que porque en la vereda de enfrente sospecha algo raro y dice, bueno, estamos tranquilos nosotros. Acá estamos hablando de funcionarios de altísimo rango del gobierno anterior. No, ¿sabés qué sería lo preocupante? Es gravísimo. Que haya una protección, y espero que no sea de esta manera, del gobierno de Macri al que fue. Al que es su padre y al que fue su primo. Te quiero dar, para que se entienda bien de qué estamos hablando de las coimas, porque como que hablamos en abstracto y tal vez la gente del otro lado no sabe de qué coimas estamos hablando. Bien fácil. La planta de AISA en Tigre. ¿Sí? Creo que el soterramiento de Sarmiento y la planta de AISA es bien fácil de entender. La obra, ¿sabes? Se aprobó en enero de 2008 por 1.800 millones de pesos. Una planta purificadora de agua. Bien fácil, ¿no? 3 meses después, por ninguna razón, la suben a 2.200 millones de pesos. Suben el valor de la obra. Cuando se adjudicó la obra ya estaba en 2.700 millones de pesos. Mirá cómo le van agregando plata. Claro, porque no había inflación. Ampliación de 700 millones de pesos. Ya estamos en 3.400 millones de pesos. Otra adenda, 170 millones de pesos. Ya estamos en 3.600 millones de pesos. La obra duplicó su valor en menos de 2 años. Acá aparecen nombres claves. El señor Ben, presidente de AISA, el señor Lin Sherry, que es el titular del sindicato de AISA, el señor De Vido, que fue el ministro de Planificación. Ahí es donde hay que ir a buscar. A mí me parece que el escepticismo tiene que ver con que efectivamente hay la corrupción salpica de manera transversal a buena parte del sistema político. Por eso tenemos escepticismo en que la verdad se sepa. En segundo lugar, me parece que con independencia de que uno hable de corrupción, no es muy lógico circunscribir la cuestión al tema judicial. O sea, yo creo que hay que ir a fondo, investigar y demás, pero atrás de la palabra corrupción hay temas muy importantes que no se discuten y que hacen que, aunque se castigue, cosa que no ocurre tampoco, puedan volver a ocurrir. Atrás de la corrupción está la posibilidad de que un funcionario pueda, a través del lugar que ocupa, enriquecerse. Y eso es consecuencia de la falta de democratización del aparato estatal. Sí. Primero. Segundo, atrás de la corrupción está el tema de los sobreprecios de los contratistas, cosa que sigue ocurriendo y no se discute. Y atrás de la corrupción está el tema de la millonada que supone financiar las campañas políticas y el financiamiento de las campañas, tema que tampoco se discute ni siquiera cuando hablamos de reformas políticas. Entonces, si uno discute solo desde una perspectiva judicial el tema de la corrupción y no de todos los temas que están involucrados, no se resuelve la cuestión. Por favor, Paola. A ver, a mí me parece que es bueno aclarar determinadas cosas. El Ministerio Público Fiscal en la Argentina, por más voluntad política que tenga de llegar al final, es muy difícil porque no tiene posibilidades en base a la normativa existente para generar negociaciones del estilo de las que se llevan adelante en Brasil. Eso es importante aclararlo, porque por más que se firmen los convenios, por más que se lleven adelante un montón de cosas, eximir de responsabilidad, que es parte de la negociación, que existe en el sistema brasilero, que existe en el sistema americano, en la Argentina no se puede. Y otro tema que a mí sí me parece también importante destacar es que, como ha sucedido en otras causas importantes en la Argentina, como fue la causa AMIA, como es la causa Embajada, que existan dentro del Parlamento comisiones especiales de seguimiento de este tipo de causas. Porque esto ayuda, y ahí hay un compromiso de la clase política, que es lo que se planteaba anteriormente. Parece como la clase política protege esto, toda la clase política protege esto. Bueno, si no la protege, que se juegue y que trabaje en compromiso. Una es la política, que muchas veces actúa de manera corporativa y ahí no existen los bandos ni nada, se protege a sí misma, y otra cosa es la corporación judicial, ¿no? Pero me gustaría hacerte un comentario. A ver. O dos.
Primero, en Brasil cambió todo a partir de Lava Jato y Odebrecht. La ley que permitió que haya tanta gente presa hoy fue en función de la ley del arrepentido, persona física, 2013, agosto de 2013. Y la ley de leniencia que posibilitó el acuerdo con Odebrecht es de agosto del 2013. Entonces la pregunta, en función de que tenemos gente que trabaja en el Congreso, ¿por qué no se plantea una ley de estas características para ver quién está de acuerdo y quién no? Porque no hay voluntad política, Bueno, Gustavo. claro, Si la ley pero, del a ver, arrepentido se votó y no prevé la delación premiada porque claro. no hubo consenso. Bueno, Y entonces eso fue ahí el hay año corporativismo, pasado. como dice Santiago. Claro. La otra cuestión, Odebrecht cuando arranca es Frankenstein. Gustavo, no es pero corporativismo, es corporativismo mayoría. parcial, digamos. Es No podemos, mayoría, si no vos podemos no meter a tenés- todos en la bolsa. solo del- A ver. Claro, solo porque Frankenstein. nosotros venimos Odebrecht. intentando, también con un sector, quiero decirlo, del peronismo Ahora, renovador, Luis, pero para que la te ley quiero- se sos un apruebe senador, pará. y... Yo te quiero hacer una pregunta que es lo que se pregunta la gente en la casa, ¿no? ¿Ustedes están para representarnos a nosotros, los intereses del pueblo? ¿Qué ha pasado con la política? Te hablo de la democracia hasta ahora, que ha tenido tantas fallas, que ha fallado tanto, que el índice de pobreza nunca ha bajado, que estamos como estamos. ¿Hacen un mea culpa? ¿No es un bochorno en cierta parte? Te hablo de la corporación, no de las individualidades, porque hay gente que conozco que es de buena fe, que quiere cambiar las cosas, pero como política, hablando de la corporación política, ¿no hacen un mea culpa y dicen, la verdad que le hemos pifiado, hemos fallado, muchos nos hemos enriquecido y la gente está cada vez más pobre? Bueno, yo no hablaría de la política. Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, las demandas del 83, las expectativas del 83 que todavía están insatisfechas, la crisis y la implosión del sistema de partidos políticos y fundamentalmente para mí este gran descreimiento tiene que ver con la ausencia de la independencia del Poder Judicial. Porque si hay un poder que equilibra y pone las cosas en su lugar, es el Poder Judicial. Si la Argentina contara con jueces y fiscales con pantalones largos, que avancen, que investiguen y que no especulen, las cosas serían diferentes. Es la primera vez en mucho tiempo. A ver, la justicia federal fundamentalmente investiga al poder en retirada. Sí. Y en retirada, el asilo pasan a ser los fueros en las cámaras. ahora hay Así independencia? y yo creo que ahora hay criterios de independencia porque no hay margen para la presión. Pero también en relación a lo que decía Paulo, a cierta complicidad ciudadana con los hechos de corrupción. Tiene que ver con los modelos de poder que se han ejercido en la Argentina. Con esa especie de viveza de creer, como yo he escuchado, que la corrupción no nos afecta. Y yo agregaría a lo de Lozano un tema central en los hechos de corrupción. La tragedia de Once. Detrás de ese negocio también hay dolor y hay sufrimiento. claro. Entonces creo Las que hay que avanzar en un inundaciones. proceso de renovación. Perdóname, las inundaciones. Las inundaciones. Y también hay que que trabajo el tomar agua. la decisión de avanzar con la depuración del sistema judicial en la Argentina. ¿Sabes qué? Es corporativo Sí, y el kirchnerismo me parece a mí que ha sembrado con mucha fuerza una justicia Bueno, pero corporativa tampoco que te ustedes han plantea. hecho Victoria, por favor, sí. demasiado. A ver. No, la verdad que escuchándolo, no avanzamos por favor, con Freire. sí, está hablando la señora. escuchándolo también me acordé de los dichos de la nata en este programa y que la verdad que llamaron mucho la atención. Lo vamos a ver un rato. Claro, Lo que dijo la justamente, justicia. porque justamente habla de una justicia que no es independiente cuando él se junta con el presidente Macri Yo lo y mencioné antes. Sí, y aconseja, digamos, por qué Lo Cristina maneja está Macri presa o todo no. esto. Me No, parece que escuchar pará. eso en un programa de Por favor. televisión de parte de Lo dijo Jorge la Lanata Nata, nos sorprende a todos y habla de lo que justamente yo comparto. La justicia tiene que ser totalmente independiente y tenemos que trabajar muy fuertemente como sociedad para llegar a ese ideal. Pero la verdad que los dichos del señor Lanata de ayer no colaboran en ese sentido. Yo creo que no hay ningún espectador del otro lado que se sienta contento de escuchar eso de parte de un periodista como Jorge Lanata. Y la verdad que me parece que en todo caso tendrá que decir por qué él aconseja, si él se cree la justicia en esta república, y me parece que justamente se intromete en un lugar donde hay muchísima gente que está efectivamente Pero él no le queriendo aconsejó, ver a una justicia Él no dijo independiente que le del poder aconsejaba. político. No, creo que hay un Independiente error. del Es poder. cierto A que ver, la Nata sí. dijo Claro, pero no que aconsejó. el gobierno de Mauricio Macri no quería a Cristina presa porque jugando políticamente le era funcional. Ahora, no dijo la Nata, después vamos a ver el informe, no dijo que la Nata le sugirió a Macri, dijo, no es ninguna novedad que en la Argentina toda la vida pasó, el poder ejecutivo tiene injerencia sobre el poder judicial. Y hoy, así como pasó durante el kirchnerismo, sucede durante el gobierno de Mauricio Macri. Eso es lo que dijo la Nata, Sí, que no era una opinión de él. Yo creo que si acá se investigara bien lo de Odebrecht, independientemente de lo que viene de Brasil, se llegarían a cosas mucho más profundas. Yo te voy a decir, las obras de los gasoductos fueron obras multimillonarias
y que al principio, cuando llegaron 2007-2008, llegaron atados a créditos del Banades, del Banco de Desarrollo de Brasil, que los daban por un tiempo y después tenía que armar acá un consorcio de bancos y participaron bancos públicos y privados. Al principio los presupuestos fueron unos, igual que lo que decía Johnny de AISA, en los gasoductos también se ampliaron los presupuestos y hay carpetas de los consorcios de bancos que estudiaban los presupuestos que se manejaban en el Ministerio de Planificación Federal y que manejaba el señor Cameron, y no tienen nada que ver con lo que después los propios técnicos de las entidades financieras decían. Y te estoy hablando de entidades financieras públicas, el Banco Nacional. Entonces, inflar todo el tiempo. Pero termino con esto. ver, La verdad, hay posibilidades, independientemente de lo que logren ahora los fiscales allá, hay posibilidades con informes de auditoría y con investigaciones de los juzgados de llegar a lo que hicieron los consorcios en los que participó Odebrecht. por favor. Sí, a mí me parece que yo lo escuchaba recién a él decir que el problema, que acá hay que analizar los funcionarios, no los empresarios, ¿no? Pero se dejaban el problema... No, que se vota, uno vota... No, estoy totalmente de acuerdo, pero se dejaba el análisis a los funcionarios que cobran coima. Ahora, como la corrupción es muy extendida en la historia argentina, hay muchos mecanismos a través del cual los funcionarios utilizan, ¿no es cierto?, el Estado en favor de los sectores que tienen vinculaciones con ellos. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no?, que Cavallo prácticamente estatizó la deuda de los grandes grupos económicos, entre ellos la deuda del grupo Macri, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Les dio un seguro de cambio, ¿no es cierto? Y la deuda la pasó a pagar el Estado argentino. Eso es una forma de trasladarle 5 o 6 mil millones de dólares a los grandes grupos económicos, ¿no es cierto? No es una coima, pero es una corrupción horrible. Bueno. Yo recuerdo muchas, por ejemplo, si el conflicto con el Correo Argentino, ¿no es cierto?, que lo involucra directamente al presidente, termina con que el grupo Macri no paga la deuda. ¿Qué significa eso? No es una coima, no es una coima. Ahora es una enorme deuda, ¿no?, de cientos y cientos y cientos de millones de pesos que el grupo Macri no va a pagar, ¿no es cierto? Es decir, acá se sesga de que solamente porque seguro cobraba coima debido y seguramente cobraba coima gran parte de la superestructura del funcionario del kirchnerismo y generaron situaciones, como dijeron recién, como la de los trenes, las inundaciones. Ahora, también hay otra forma de saquear al Estado argentino. Y cuando gobierna la derecha neoliberal de los grandes grupos económicos, se han dado en la historia argentina los mayores saqueos del Estado argentino que el saqueo de Toledo. Bueno, van parejos, ¿no? Porque la derecha neoliberal vendría a ser ahora, los acuerdos que recién mencionaste, que estaría bueno también pensar qué solución podría tener el acuerdo del Correo. Si no se hace un acuerdo y no pagan, nos sonamos todos. Si se hace un acuerdo tan beneficioso como el que planteaba el gobierno, sonamos peor. Ahora, el anterior gobierno no era la derecha neoliberal y también han saqueado de lo lindo con la obra pública, con la misma estructura. Supuesto. No, entonces lo que digo es... Pero acá lo que se intenta decir que la derecha neoliberal no saque el Estado. O yo vivo en otro país, o la derecha neoliberal lo saqueó toda la vida el Estado. Yo creo que nadie mencionó la palabra derecha neoliberal hasta que la dijiste vos. Pero por supuesto, porque yo blanqueo cómo se debe tratar a lo que gobierna, lo demás es ficción. Lo que estamos diciendo es que hay un sistema que creo que es evidente para todos los que estamos aquí presentes y para cualquier persona que nos está mirando, un sistema que permite la corrupción. Ese sistema tiene que tener cómplices de todos lados, del lado del Estado, de los gobiernos y del lado de los empresarios. Es muy loco ver un empresario que, por ejemplo, decida frente a un funcionario que le pide una coima, hacer una denuncia, ponerse una camarita, como hizo el de JBS, una pata muy escrachar a alguien, es la justicia en todo esto. Y acá recién decía Victoria, dirigente del Frente para la Victoria, los dichos de Jorge Lanata, que tuvieron una repercusión tremenda hasta el día de hoy. Esto pasó hace 3 días en este programa. Y me acuerdo que la repregunta la hace María Julia como diciendo, ¿cómo va a hacer esto el presidente? Y Lanata te contesta, vamos, todos sabemos lo que pasa. Esto dijo Jorge Lanata, hasta Cristina Kirchner salió a tuitear. Y esto pasó y lo debatimos, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia y los vínculos con la presidencia, con el presidente de la Nación en este caso, y el futuro de nuestro país? Mirá. Alguien se interpuso en la relación entre Cristina y Macri. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Lanata encendió la polémica. Macri intercedió en la justicia para que Cristina vaya presa. El conflicto llegó hasta el Congreso. Tuit de Cristina Kirchner. Ayer, durante la sesión informativa de Peña en el Congreso, gracias a las preguntas del diputado Tailade, tomé conocimiento de un hecho de inédita e inusitada gravedad para la salud de la democracia argentina. Miren. Te voy a hacer escuchar un audio de 20 segundos
intratables anoche con el periodista La Nata. Macri se equivocó el año pasado cuando decidió... Yo creo que Macri se equivocó el año pasado cuando decidió, por una cuestión política partidaria, que Cristina no tenía que ir en cana. Eso hubiera sido, y lo escribí, se lo dije a él. Infonews. El enojo de Macri con La Nata. ¿Vos sos boludo o te haces? Esa fue la reacción del presidente ante el conductor de Canal 13 y Radio Mitre ante una pregunta sobre Cristina. Yo no sé si Macri quiere que Cristina vaya preso o no lo puedo saber. Lo que sí es obvio que el gobierno está cómodo con esta polarización. Ellos optaron por, en vez de sustituir el régimen político precedente y repasar por uno nuevo y cambiar la historia argentina, han optado por convivir con él. Eso hubiera sido un punto de inflexión en la historia argentina. La justicia, que es en la Argentina lamentablemente una suerte de apéndice de la política, lee la realidad y habrá advertido que el interés del gobierno por arrojar transparencia sobre los acontecimientos anteriores ha sido escaso. Como esto, además de constituir un escándalo sin precedentes, es claramente algo ilegal, hago mías las preguntas del diputado. ¿Cuándo fue la reunión del periodista La Nata con Macri? Si usted estaba presente, si usted considera, o si el presidente considera, que eso fue un apriete. Macri, ¿usted tiene el poder de decidir quién va preso y quién no? ¿Quiénes son los funcionarios judiciales con los que decide estas cosas? No tengo esa información, no fui parte de esa observación, no sé si se encontraron a un lado, no es una audiencia, no es un apriete. Y decimos lo mismo al señor La Nata que a todos los argentinos, son muchos, que reclaman que la expresidenta cumpla una condena por las acusaciones de corrupción. Es un tema de la justicia. Ahí estaban en la cámara los dichos intratables de Jorge La Nata. Igual me parece que se desvirtuó un poco lo que dijo Jorge acá. María Julia, sí. Sí, lo que a mí me llamó la atención y por eso le repregunté es porque fue una afirmación demasiado fuerte como para decirla, o sea, directamente asegurándola. O sea, él dijo, decidió Macri Pon el tuit de que CFK respondiéndole sí. No vaya presa. Eso es de una gravedad y la verdad que cualquier periodista que lo dice en principio tiene que saber que eso sucedió. Es algo... después, los presidentes por los que sabemos de años anteriores y de la propia gestión operan en la justicia en general a través de operadores. Estas fueron las denuncias de Lilita Carrió vinculadas a Angelici en esta gestión. Bueno, Javier Fernández y todos los que ya conocemos en la gestión de Cristina Kirchner. Pareció por eso todo una gran bomba la que tiró La Nata, de la que por supuesto se enganchan los kirchneristas. Y bueno, está bien, están haciendo política. Ahora, lo importante es acá saber efectivamente que el gobierno no puede hacer eso. Igual, Julia, no es que se enganchan, es algo muy fuerte que se toma porque lo dijo. No se Recordemos inventa. lo que pasó con el kirchnerismo, porque ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? La independencia de la justicia todos la queremos y queremos vivir en una república. La verdad, no vivimos en una república, no vivíamos en una república hace 12 años, tampoco vivimos hoy en una república. Ahora, yo quiero recordar de dónde venimos, porque una cosa es que haya operadores en la justicia, como bien dijo Carrió, decía María Julia, denunciando a Angelici por tráfico de influencias. Y un caso lo matás con otro, digo. No, porque no es un caso con otro. Porque hace lo que siempre acá reclamás de no hacer. Se murió un fiscal que se llamaba Nisman. Déjame decirte qué pasaba en la justicia en estos 12 años. Cuando empezó el caso Vudú, como no le gustó el allanamiento en Puerto Madero, Cristina hizo renunciar al procurador Esteban Rigui, un hombre muy cercano. Sacó al fiscal Rívolo, sacó al juez Rafecas, al fiscal Tayano, cuando tenía que apelar el sobreseimiento por el enriquecimiento ilícito. No justifique lo de ahora con casos anteriores para salvarlo. Un segundo, independiente nos tiene que importar todo. Del Moro, pone orden. Hablar de algo que está pasando ahora. Pasó esta mañana. Me parece más fresco que eso. Me gustaría escucharte a vos que hablabas hoy de la independencia de la justicia. Victoria. ¿Qué opinión tenés, Victoria, del proceso al juez Eduardo Freiler? Porque se nota hilada de que lo escuchábamos recién, es el demiurgo del mamarracho del Consejo de la Magistratura esta semana. Me imagino que todos acá habrán tenido contacto con la causa que se está llevando, el dictamen que aprobó la Comisión de Disciplina y de Acusación de Freiler el lunes. Son 200 páginas, tremendas. Y eso es hoy, y es ese mismo señor que está acá, el tipo espía. Yo creo que en general lo que me pasa cuando veo lo del dictamen, cuando Débora trata de explicar de dónde venimos, me pregunto, la gente votó efectivamente un cambio, tiene un presidente nuevo y seguimos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. No, de Freiler. O de Freiler, en este caso asociado obviamente como un juez con toda una mirada donde hoy, como decían recién, efectivamente hay otro cambio político, entonces se avanza sobre algún juez,
se pasan causas a otros. Yo efectivamente creo que la sociedad necesita empezar a reconocer una justicia que no es manipulada por el poder político. Pero ¿qué pero hacemos? antes y ahora y a futuro. No, Y a futuro también, pero estamos hablando de un juez. Lo curioso no es que acá estamos todos, decimos, tratando de defender a Macri. O sea, lo que estamos queriendo, lo que es loco, es que la misma gente que se hacía la idiota frente a la injerencia directa del anterior gobierno en causas puntuales, como las que recién, por ejemplo, reflejaba Son Débora iguales en una a lo que se hacen los concreta idiotas ahora, en son el iguales. caso Chicone. No, pero perdóname. Pero En la causa de Macri, no, en la causa de la que se investigó a no, Macri, ¿a quién le sacaron? Pero perdón, ¿A quién, el gobierno de a Macri qué causa se la sacaron? debería No hacer entiendo. una aclaración, porque lo que dijo Jorge Lanata el otro día en este programa fue muy grave, Sí. realmente. Salgamos un segundo de la grieta tonta esta de kirchnerismo-macrismo. Salgan por un segundo de los colorcitos políticos. Lanata dijo anteayer sentado ahí, che, el presidente Macri ordenó que la expresidenta no vaya presa. Es muy delicado. Hubo operadores judiciales, como decía Débora, ya sabemos lo de Javier Fernández, ya sabemos lo de Estiuso, cómo operaba algunos jueces para que la causa Chicone no avance, ya lo sabemos de memoria. El kirchnerismo operaba en la justicia. El tema es que eso tiene que cambiar, porque Cambiemos dijo, venimos a cambiarlo. Y la primera que denunció esto, antes que Lanata, fue Elisa Carrió. Sí, a ver. Elisa Carrió dijo, Pero a ver. hay un señor que se llama Daniel Angelici, que lo que hace es interferir con la justicia. Pero Jonathan, querido, a ver, lo que se explica es evidente. No somos el kirchnerismo. El kirchnerismo es la expresión de la corporación de un Tailade que votó y acompañó en el Consejo de la Magistratura a un juez corrupto. Ante la pregunta de Lanata, si, a ver, Macri, este presidente y el gobierno, no tiene ni el derecho ni la presión para que Cristina pueda terminar detenida, porque esa es una decisión de la justicia. Entonces, vos tenés que tener en claro que si nosotros pregonamos desde el discurso llevar a la práctica la independencia del Poder Judicial, el saneamiento del Poder Judicial, el avance del juicio político para que Gil Carbó no esté más, necesitas de un peronismo que realmente acompañe la destitución de Gil Carbó y de que los jueces investiguen a fondo las causas de Cristina, no el presidente. O si no, ¿qué queremos? La suma del poder público. No nos votaron para eso. Y Milagro resolverá la Corte. Por favor, sí, será la Corte. Por favor, sí. Yo vivo en Brasil y en 10 minutos me doy cuenta por qué no vamos a conseguir resolver la corrupción. Porque estamos más preocupados en uno echarle la culpa al otro que por hacer una ley, por ejemplo, donde todos se pongan de acuerdo para cohibir esa corrupción. A mí no me importa quién porque no me gusta ninguno. Ninguno me representa. Yo lo que quiero es que se cumplan las leyes y que la justicia actúe, sea del color político que sea. Pero sabes que en Brasil cambió todo a partir de Lavallato y Odebrecht. Falta aquí dos contenidos. La gente en la calle, que allá poderosamente exigiendo salió justicia. a presionar al Congreso para que salgan estas leyes. Anticorrupción. Y que generó 160 arrepentidos y generó que un Marcelo Odebrecht esté preso hace 2 años. Esa cuestión acá no la ves. La gente no se manifiesta en Pero la calle Gustavo, como la lo hizo gente allá. cambió porque también en Brasil en algún momento la gente no participaba. No participaba, claro. Y tal vez acá en algún momento, y lo dijo Carrió hace poco, la gente comienza a participar porque hay una defensa ridícula. Porque si yo soy un ladrón y te defiendo a vos que sos un ladrón, por lo menos somos cómplices y compartimos. Pero si vos sos un ladrón y yo te defiendo de chupa media, no tiene ningún sentido porque veo lo que vos disfrutás y lo que perjudicaste al resto. Pero en Brasil, ¿cuál fue el clic para que la gente tome determinaciones y termine con toda la mafia? Porque algo pasó. Es un antes y un después. La gente salió a la calle a reclamar de una cosa que no tenía nada que ver con eso y generó la ley del arrepentido, física y jurídica. A partir de ahí sale un Sergio Moro, 17 de marzo del 2014. Un juez con Y ahí lo que huevos. dijo, un juez. Y ahí la gente dijo, opa, esperá, tenemos una ley que conspira contra la corrupción y hay un juez que la va a hacer cumplir. Y a partir de ahí entró gente a ir presa, pero a los pavotes. Voy a hacer una pregunta. Nosotros tuvimos una situación parecida con Campagnoli. Recordamos que hubo una alta participación. Fiscal, Rutalini. O sea, digo, como sociedad somos capaces de reaccionar. Ahora, yo la sensación que tengo es que toda la gente y todos los ciudadanos no conocen los nombres de estos jueces que por lo menos están siendo investigados por corrupción. No se ha masificado este problema. Yo creo que, de verdad lo digo esto, programas como este y como el de los de otros colegas hacen que se conozcan con nombre y apellido. Entonces, no creo Pero mira, que sea Carolina, una sociedad acá hay un cómplice. juez que fue el paradigma, minutito. fue el paradigma del mamarracho, de la justicia que eso Ollarvide. Obvio. ¿Y qué pasó? Se fue renunciando como Bueno, un señor. también Por vamos eso a digo que decir algo. también, Vamos a fue decir algo. jubilación.
los medios también nos tenemos que hacer cargo. Hubo muchas veces que parecía gracioso que el señor Ollarvide bailara y la verdad que se le diera difusión desde una sonrisa, entre comillas, cómplice. Entonces, todo está muy mezclado. No es que yo quiero predicar y decir hay una carencia de valores. Por lo menos hay una carencia de ordenamiento de prioridades. Sí, ¿para qué lo quiero decir? Marcos. Sí, yo escuchaba recién a Gustavo el escepticismo que escuchaba. Varios fueron los que se inclinaron por esa idea, digamos, de que es difícil pensar un cambio en Argentina, ¿no? O sea, Brasil tenía recursos institucionales, tenía voluntad de la sociedad. Las dos cosas parece que a nosotros nos faltan más, ¿no? Yo diría que de todos modos me parece que la oportunidad está, ¿no? Primero porque hay un gobierno que, con todas las dudas que podamos tener, por ahora tiene un programa y por lo menos un compromiso inicial de hacer cambios, digamos, ¿no? Y tiene actores internos que lo empujan. La vemos a Carrió empujando al presidente. A mí me parece que ese matrimonio entre Carrió y Macri es lo mejor que tiene la política argentina hoy, digamos, ¿no? Es un matrimonio un poco disfuncional, pero la verdad que produce buenos resultados. Entonces, mientras eso funcione, yo sería un poco más optimista, sobre todo si los resultados electorales siguen indicando que la gente discrimina, digamos, ¿no? No es que le da lo mismo. Es cierto que en los momentos de auge económico o cuando no hay muchas alternativas, no le molesta un corrupto. Pero si puede elegir, sabe que hay una diferencia entre el corrupto y el que no lo es. Pero va a seguir habiendo corruptos en tanto sigan protegiendo a los jueces corruptos. Lo que pasó este fin de semana fue un escándalo, de verdad. Estoy hablando de Freiler. ¿Qué pasó? Iba a funcionar el Consejo de la Magistratura. Ya estaba todo acordado para que este hombre sea sometido a juicio político. Hacen falta 9 sobre 13 de los votos. El señor Daniel Candis, el representante de los académicos, era el 9º voto. Hubo un llamadito del señor Julián Álvarez, el ex secretario de Justicia de Cristina Kirchner, hombre de la Cámpora de Lanús. Y después de ese llamado, Candis llamó a Garabano y le dijo, perdón, Germán, cambié de opinión, no te voy a poder acompañar. Estamos hablando de Freiler, que además de la fortuna que la repasamos 1000 veces, sueños compartidos, foja 0. Antonini Wilson, foja 0. Chicone lo corrió a Rafecas cuando allanó el departamento de Vudú. El juez allana el departamento de Vudú, se va porque allanó el departamento de Vudú. Otesur lo sacan a Bonadío cuando allanó los hoteles de Cristina. Denuncia de Nisman, cerraron la causa. Este es Freiler. Freiler era la sala rosada. ¿Por qué? Porque era la sala de la Casa Rosada. Era la sala acá. Y ahora lo están protegiendo. Hasta que no le dejen de protegerlo. Me parece que lo más importante... Bueno, la verdad que... No, la verdad que vuelvo a lo que traté de decir hoy. Me parece que efectivamente la gente votó un cambio y efectivamente sigue todo el mundo hablando de Cristina Fernández de Kirchner y las causas pendientes que tiene el gobierno kirchnerista. Queda claro, me parece súper importante que se avancen en todas y también que se avancen en todas aquellas en donde todavía hay implicancias, digamos, de parte de los funcionarios que actualmente nos gobiernan. Pero quiero realmente decirte, Santiago, que me parece fundamental, porque efectivamente la corrupción daña y trae muchísimo dolor, pero quienes nos gobiernan hoy tienen la responsabilidad de por lo menos empezar a que este retroceso argentino que estamos viviendo con mucha preocupación no nos duela tanto. Hoy te trataba de decir, Johnny, los índices, los últimos que tiró el INDEC con respecto a la baja de la producción industrial, 15 meses consecutivos de baja, son preocupantes, porque quizás la gente no puede entrar a conocer el índice, pero tiene que saber que lo afecta de manera directa en la pérdida de empleo. La capacidad instalada de la fábrica está más bajo en los últimos 14 meses. Que la actividad económica está mal, es cierto, y eso no se va a negar. Pero también recordemos que la actividad económica depende de que tengamos un país donde las instituciones funcionen. Sano. Que medianamente, si uno trae su dinero y quiere invertir aquí y dar empleo, tiene que funcionar los distintos poderes, la justicia, el Congreso, con leyes. Y en este punto, discúlpeme, realmente creo que para mí hoy es grave, porque el Consejo de la Magistratura que no avance en analizar o juzgar a un juez que aparentemente no trabajó bien, no es una buena señal para que la actividad económica vaya a ser... Liliana, no solo que no trabajó bien, o sea, todo supone que trabajó mal, sino que aparte se enriqueció. 15 Digo millones. que es una oración de la madre, ¿no? Como 15 millones. ¿De qué manera podemos pensar en trabajar el tema de la corrupción como se debe hacer desde la corporación empresaria, cartelizada de la obra pública histórica en la Argentina, porque es histórica con todos los gobiernos, militares y democráticos, los funcionarios y una justicia donde un juez
como Freiler, se fue tranquilo. Ahora, Paola, tenés razón y yo me gustaría marcar algunos matices. Todos defendemos la República y si el gobierno de Mauricio Macri opera sobre la justicia es un escándalo. Ahora, me gustaría decir que algunos jueces que intentaron trabajar, porque recién mencionabas a Campagnoli lo sacaron de su fiscalía, lo hizo Gil Scarborough, tuvieron problemas serios. Una cosa son las operaciones políticas en la justicia, de los servicios de inteligencia, y otra cosa es el accionar mafioso que puso en riesgo la vida de los fiscales o de los jueces. Al fiscal Tayano, que tenía que apelar el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, le secuestraron un hijo. Y ahora que está con la causa Nisman, le amenazaron a ese mismo hijo. Al juez Bonadío, el senador neuquino del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, le hizo una causa por lavado de dinero. Bueno, no hablemos del caso Nisman, que es el paradigma, digamos, de la violencia política institucional. Eso pasó en la Argentina. Entonces, si bien todos defendemos la división de poderes, no podemos dejar de mencionar que el accionar mafioso del kirchnerismo sobre la justicia debe ser puesto sobre la mesa. Sí, Lozano. Sí, a mí me parece, digo, reconociendo todas las responsabilidades que le caben al kirchnerismo, me parece que es un poco sesgado ubicar el tema del Poder Judicial solamente en ese lugar. No, y la servilleta, tenés razón. Digo, me parece que el tema es primero. En el Poder Judicial opera el poder económico. En el Poder Judicial operan los servicios de inteligencia. En el Poder Judicial han operado los diferentes gobiernos. El Poder Judicial tiene un nivel de degradación tal porque ha operado todo sobre él. Y consecuentemente tenemos todos la sospecha que tenemos. Por lo tanto, poner solamente ensayo sobre el kirchnerismo me parece mal. Segundo, vos preguntabas por qué la corrupción. Y la verdad que es muy difícil desenganchar la corrupción del proceso de subordinación de los principales partidos políticos al poder económico en la Argentina. Cuando gobierna directamente el poder económico, los intermediarios son menos. Y cuando no gobierna directamente, los intermediarios son más. Recordemos el fenómeno de la corrupción, los intermediarios por el proceso de privatización de Menem. Digo, esto efectivamente es así. Y Pero tercer tema, yo no comparto Lozano, lo que dice pero Marcos. con respecto, te quiero hacer una pregunta. Con respecto digamos, porque el embudo es la justicia, digamos. Todo va ahí. El embudo. Bueno, pero que la justicia no sale de un repollo, la justicia. Forma parte del andamiaje institucional y de las fuerzas políticas de la Argentina. Claudio, no es independiente. Opera todo sobre la justicia. Pero perdóname, el último punto, digo. Yo digo, reconociendo lo que dice Marcos, yo digo también, el matrimonio Carrió-Macri es un matrimonio no solo confuso, sino que además es un matrimonio mentiroso. Porque no se puede denunciar que me persiguen, pasando por alto que Macri es el que hizo el decreto para volver a poner reservado todos los fondos que manejan la CIDE. ¿Para qué tenemos al hombre de la investigación en serio el asunto. Tenemos a Claudio Saboya, el chico del momento. ¿Tenemos chico el informe ni o no? el momento. ¿El informe de Carrió? ¿Para qué vemos lo que chico, vemos a Carrió, la aplanadora mediática Carrió? Vamos a ver si eso se traduce finalmente en las urnas o no. Pero Carrió, cuando dice parte del establishment político y empresarial, tiembla, mirá, y judicial.